Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo de diálogos de gobernanza global. Mi nombre es Sofía del Carril, yo soy la directora de la maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Les pedimos mil disculpas por la demora en comenzar esta sesión, tuvimos unos inconvenientes técnicos. Les cuento que este nuevo encuentro del ciclo de diálogos se va a hacer en formato híbrido. Tenemos oradores acá en la sede y también oradores que se van a unir a través de Zoom. Nos acompaña, como siempre, el embajador Ricardo Lagorio y el profesor Andrés Fontana, organizadores de este ciclo. Y nos acompañan también alumnos y graduados de Relaciones Internacionales de la Universidad. Juan Francisco Amenta, graduado de Relaciones Internacionales, Juan Cruz Linari y Domingo Carlomagno, estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad. Y a través de Zoom nos acompañan Sofía Locatelli, Guillermo Arriola y próximamente Carla Bertrand, que se van a estar uniendo. Como siempre, la idea es que tengan el chat abierto para preguntas y comentarios que vamos a estar moderando. Como verán, este es un encuentro diferente a los anteriores. Se trata de un diálogo de gobernanza global con juventud, específicamente con juventud interesada en relaciones internacionales. Así que bueno, para comenzar sin más, le voy a dar la palabra a Juana Menta para comenzar este diálogo, para hablar sobre un panorama general de lo que sucede a nivel global y regional. Juan. Bueno, muchas gracias Sofía por el espacio, muchas gracias al embajador Lagorio, a Andrés Fontana y a mis colegas graduados y estudiantes. Creo que es muy importante encontrar estos espacios donde se escucha también a la juventud, se escuchan voces, quizás no nuevas, pero diferentes, porque los jóvenes nacimos en un nuevo siglo. Bueno, yo soy del 96, todavía no, pero nacimos con un contexto completamente distinto a lo que hoy la dirigencia, que nació la dirigencia actual, quizás, o los pensadores actuales más destacados. Entonces creo que estos espacios son muy buenos para empezar a tener un diálogo intergeneracional, para pensar el futuro, no solo el pasado. O sea, pensar el pasado no con añoranzas, no con remordimientos, sino con una visión más prospectiva a futuro, ¿no? Quizás ahora voy a hablar un poquito más de mi opinión o mi visión, un poco sobre cómo veo yo la región. Creo que hay muchos beneficios y muchos perjuicios, en la actual configuración del sistema multilateral regional. Creo que yo coincido acá con el embajador Lagorio, hablábamos antes de arrancar, que el multilateralismo es inevitable y es hasta ahora quizás uno de los sistemas que la historia demostró que son los que más funcionan cuando la política, las instituciones y los responsables, los policy makers, se comprometen a hacerlo funcionar. Los mejores avances que hemos tenido fueron cuando el multilateralismo fue fuerte, cuando se creía y se lo promovía. En ese sentido, creo que actualmente en la región estamos teniendo algunas dificultades con algunas de nuestras instituciones internacionales regionales, algunas hemisféricas, como la OEA, otras más regionales de América Latina o del Cono Sur. Esto implica que hay determinados grupos de países o grupos ideológicos y políticos detrás de esos países, de las conducciones de esos países, que dan valor a algunos regímenes internacionales por sobre otros, regionales, no internacionales, por sobre otros, haciendo entrar en una competencia que desgasta al propio multilateralismo y a la propia integración regional como algo abstracto, ¿sí? Más allá de los regímenes regionales, ¿no? De integración. ¿Cómo se manifiesta esta dicotomía entre dos sistemas o dos propuestas de sistemas? Por un lado tenemos, por ejemplo, el rol de la OEA, que incluye a los Estados Unidos, que incluye a Canadá, como actores con el mismo voto, peso que el resto de América Latina y Caribe. Desde un grupo de países se intenta apuntar a la CELAC, ¿sí? Reflotar la CELAC como un mecanismo que no excluya a Estados Unidos y a Canadá, porque esa es una declaración
que se ha hecho, sino que reacomode y vuelva a pensar el rol y la preponderancia que tienen, más que nada Estados Unidos, no tanto Canadá, sobre el resto de los países de América Latina. Esto, lo que yo creo es que me parece que hay que aprovechar los entramados institucionales vigentes, los que tenemos, los que venimos desarrollando hace años, los años 50, 60 en adelante, porque me parece que para llegar a esos entramados institucionales hubo mucho trabajo, mucho sacrificio de los países, en el buen sentido de la palabra de sacrificio, y también hay mucho ya hecho y mucho sobre lo que no se puede desandar, porque muchas veces en los medios a veces escuchamos, bueno, con el Mercosur habría que volver para atrás, habría que repensar esto, habría que repensar lo otro. En muchas instancias es imposible casi a veces pensar eso, porque nosotros pensamos a veces el Mercosur como algo netamente político o algo netamente comercial, y hay mucho hecho en el Mercosur, que va más allá de eso, ¿sí? Desde lo ciudadano, desde la articulación en temas de salud, en temas de los sistemas estratégicos y temas estratégicos para el bloque regional. Ahora el cambio climático puede ser uno de los temas nuevos sobre los que puede articular. Pero también entra en dicotomía el rol del Mercosur con los países que forman parte del Mercosur. Y ese es un debate que todavía se tiene que saldar, ¿sí? La discusión política, el debate político, porque yo creo, como comentaba con mis colegas antes de arrancar, que Argentina, por ejemplo, va a seguir siendo Argentina. El país va a ser el mismo, más allá del gobierno actual, del gobierno siguiente o del gobierno que pasó. Y Brasil va a seguir siendo el mismo Estado, más allá del gobierno actual, del que viene y del que pasó. Entonces hay cuestiones institucionales que no deberían dejarse de lado, que deberían ponerse un premio a mantener esas instituciones y esos regímenes que se tardaron años en construirse, por una cuestión lógica de la transversalidad, ¿sí? Cuando se habla en las relaciones internacionales de por las continuidades o las rupturas en determinadas políticas exteriores o en el balance del sistema internacional, creo que hay que ver más allá de las rupturas pasadas o los errores que tuvimos en el pasado o los que estamos teniendo en el presente, porque creo que hay errores en determinadas concepciones. Me parece que hay que pensar en el Mercosur pensando en el presente y en el futuro. El Mercosur tiene un gran desafío, que esto también lo conversaba con mis colegas, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Está todavía en el medio de los procesos de entrada en vigencia, ¿sí? Si bien ya está firmado, hay ciertas demoras por cuestiones lógicas del derecho, tanto latinoamericano como europeo. Pero los debates que se vienen no son solo las cuestiones comerciales, las cuestiones políticas, la cooperación, que son temas que ya tenemos en la agenda, y más allá de girar para un lado, girar para el otro, los tenemos en nuestra agenda, sino cuál es el futuro y las implicancias a futuro de esos acuerdos. El embajador Lagorio tiene una visión que yo comparto mucho sobre, más allá de los temas políticos, de las personalidades, o las figuras de turno, como se le suele decir en la ciencia política, las cuestiones que se vienen las vamos a tener todos los argentinos, las vamos a tener todos los brasileños, todos los europeos. Temas como la ciencia y la tecnología, la biotecnología, que eso es algo nuevo que está entrando actualmente en la agenda. Temas del cambio climático y nuevas energías renovables y nuevos combustibles. Hace unos días, el día de ayer, para ser más precisos, se tuvo el anuncio sobre el hidrógeno verde, que es algo que se viene trabajando hace unos años en Argentina y ahora está recién empezando a flotar. Entonces creo que hay que pensar en este momento de crisis o de convulsión de estos organismos internacionales, pensarlos a futuro. Aprovechemos la etapa de reconfiguración, de remodelación, no para destruir esos sistemas de integración, sino para fortalecerlos en vista al futuro. Y una última aclaración para cerrar, para no irme de tiempo. Hay que dejar quizás a nivel político y hacerse responsables políticamente de no utilizar discursivamente a los organismos internacionales regionales, como veíamos, la CELAC, la OEA, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, el Grupo de Lima, el Grupo de Puebla, usarlos como instancia de pantalla de que el multilateralismo regional existe,
pero que el mensaje de atrás, que está detrás de esto, es que el multilateralismo está en crisis, porque si ponemos a competir a los mismos países en distintos grupos que pertenecen a los mismos organismos, no te va a llegar a nada y vamos a terminar en un bloqueo institucional que es poco productivo y poco beneficioso para la región. Así que bueno, si tengo que resumirlo en dos frases, pensar la reconfiguración de estos organismos pensando en el futuro y no utilizarlos como pantalla o como excusa para destruir otros mecanismos internacionales. Muchas gracias. Gracias, Juan. Ricardo, Andrés. Gracias, Sofía. Bueno, es un gusto que esta tercera sesión sea híbrida, poder vernos las caras, Andrés, Sofía y ustedes también, bienvenidos. Y sobre todo que hayamos, no digo incorporado a la juventud, porque ya está Sofía, que es muy joven. Yo lo que creo que es interesante... No es tan joven como dice. No, nosotros no somos tan viejos como somos. Y además, en todo caso, yo la verdad que modestia aparte, nací en la época de televisión blanco y negro 3 horas por día, y hoy estoy todo el día conectado, así que tan mal no salió nuestra generación. Tan mal no está. Pero bueno, miren, yo quiero empezar con una sentencia muy firme. Yo creo que hay que empezar a ver el mundo en forma distinta y no desde una perspectiva weberiana. Si algo demostró el año pasado, el 2020, es que estamos en un nuevo siglo XXI. Siguiéndolo a Eric Hobsbawm, que tenía una concepción distinta de los tiempos. No era el tiempo lineal, aburrido, cronológico, sino que él buscaba lo que los griegos llaman el kairos, ese momento específico. Y el año pasado un kairos muy importante y que a mí me sirve de excusa para decir análogamente de que estamos en un nuevo siglo XXI. Un nuevo siglo XXI, yo diría híbrido. Híbrido en el sentido que estamos al mismo tiempo en un mundo territorial y desterritorial, temporal y atemporal, presencial y virtual. Y para mí lo más significativo es que estamos en un mundo híbrido también en que ya no es solamente, como se dice, state-oriented, sino que también we the people oriented. Uso we the people en inglés, que son las frases iniciales, las palabras iniciales de la Carta de Naciones Unidas, porque people no es lo mismo que pueblo. Yo creo que tenemos que empezar a ver el mundo con un paradigma no centrado en el Estado, sino centrado en el individuo, en el pueblo. Porque si algo ha hecho este aparato es terminar con las intermediaciones, empoderar a la gente y poner en crisis a los sistemas políticos en forma macro. Así que lo primero que yo plantearía es que necesitamos nuevos paradigmas para este mundo híbrido. Estos últimos días han ocurrido temas muy importantes, la COP26, 26 COP, o sea, no nos asombremos del tema ecológico, hace 26 años que hay COP. Yo en una de mis cargos en la Cancillería estuve en la COP que se hizo en la Argentina el año 99, donde ahora es la televisión pública, así que tiene trayectoria. Y también hubo una cumbre del G20, que viene también de los años 90, así que son todos temas viejos. Yo quisiera retomar un tema para mí mucho más importante, que es la conferencia de prensa de Zuckerberg, el jueves pasado, en donde transforma Facebook en Meta. Estamos entrando en un reino digital inmersivo. Estamos dando un paso más allá hacia un mundo absolutamente distinto, que nos va a tener que obligar a pensar la nueva geopolítica, que va a ser territorial y desterritorial y estatal y no estatal. Nos lleva a tener que pensar qué soberanía. En la Argentina nos encanta hablar de soberanía, todo es soberano. Ahora, ¿qué soberanía en un mundo virtual, señores? Tenemos que empezar a hacer los grandes debates del siglo XXI para no quedarnos atrás. Porque la ciencia, la tecnología, la innovación y la ecología, que son los grandes drivers del siglo XXI, siguen y avanzan. Fíjense que Yuval Noah Harari dice que quizás en el siglo que viene, que es pasado mañana, el Homo sapiens no va a existir más. No sé si es así,
Pero, como decía Donald Rumsfeld, yo estuve destinado en Washington del 2000 al 2003, así que viví toda esa época. El entonces ministro de Defensa, no es quizás la persona más famosa para citar, pero tiene una cosa que a mí siempre me quedó. Él hablaba de la teoría del 1%, de 1% Theory. Porque decía que cuando pasa el 1%, se transforma en el 100%. Así que yo creo que nosotros tenemos que pensar, imaginarnos el futuro. Pensar en largo plazo, las estrategias, no la coyuntura. Pensar el futuro, el pasado no se piensa ni se discute, se aprende del pasado. Eso sí, para no volver a cometer errores, para adaptarnos. Pero pensemos un futuro muy distinto, en donde no necesariamente el Estado sea lo monopólico como ha sido. Y el último tema, el multilateralismo, que hizo mucha referencia a Juan. Yo con el multilateralismo tengo una relación muy especial porque mi primer destino fue con 7 años en Naciones Unidas. El multilateralismo es una convención y lo que está en crisis no es el multilateralismo, lo que está en crisis es el compromiso de los estados de usar el instrumento multilateral como gran mecanismo para encontrar soluciones globales a los problemas globales. Los problemas son globales y no son las amenazas termonucleares. Son la pobreza, la pandemia, los derechos humanos, los valores, la educación, la ciencia. Y eso exige un andamiaje multilateral que tenemos que comprometernos a construir y que es el único que nos va a permitir encontrar soluciones globales. En el caso de Argentina, yo diría que el multilateralismo hace al interés nacional. Y concluyo diciendo que empecemos a pensar un mundo ordenado, no en términos de Great Power Competition, sino de una mundialización que ha mundializado la interdependencia. Y hoy, principio ordenador tiene que ser la interdependencia económica, social, tecnológica y cultural. Muchas gracias, Ricardo. No sé, Andrés, si querías sumar algo en este bloque antes de pasar a tecnología. Bueno, sí, me gustaría decir un par de simplemente observaciones sobre la base de las dos presentaciones. Esta es nuestra tercera sesión, nuestro tercer encuentro. En medio hemos cambiado muchas ideas y digo bastante sobre estos temas. Lo que quiero decir es que yo, de la postura del embajador Lagón, Ricardo, realmente cambié mi punto de vista con respecto a varios temas. Sobre todo porque inicialmente, cuando empezamos a hablar de hacer este ciclo, digamos, y aproximación a temas globales desde una perspectiva específica, ¿cierto? Estamos en gobernanza global. Yo le expresé a Sofía mi escepticismo respecto a la gobernanza. Hasta creo que fui un poco irónico cuando hablamos de ese tema. Y escuchándote, Ricardo, en varias oportunidades que hablamos sobre estas cuestiones y preparamos otros eventos, empecé a ver el valor de algunas de tus observaciones muy directamente para el interés de los argentinos. Concluiste recién rápidamente afirmando que el multilateralismo hace al interés nacional. Ahora, ¿por qué era escéptico? Porque tampoco era escéptico por capricho. Escéptico porque yo creo que la gobernanza, usé el multilateralismo como un aspecto central, digamos, fundamental para que se materialice la gobernanza. Es más una aspiración, digamos, sobre todo una consecuencia, es una formulación de posibles soluciones, que son consecuencias de cuán desordenado, cuán ingobernables son las cuestiones que afectan a la comunidad, a los estados, a las personas, y que se han hecho no gobernables por los estados. Es parte de esta postura, de esta forma de abordar la cuestión internacional, surge justamente
de lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, los líderes del mundo reunidos para hacer frente a la cuestión del calentamiento global y del medio ambiente en general, que muestra, digamos, cuán incapaces se han tornado los estados frente a la magnitud y las características o naturaleza de los problemas. Y a partir de ahí vienen reflexiones que no es el momento, digamos, de hacerlas, pero que van por el camino de no hay muchas otras soluciones alternativas. Modo que tarde o temprano, porque mi problema, digamos, frente a esto es que es, en principio, un poco prescriptivo, más que descriptivo. Describe los problemas muy fuertemente, pero plantea una capacidad de hacerle frente que es potencial. En todo caso, se va a materializar si vamos por este sendero, si optamos por este camino. Es un poco lo que los líderes están planteando en este momento. ¿Qué hay? Mejorcito, digamos, han hecho observaciones muy interesantes. Ahora, lo importante para mí, todos ustedes saben, digamos, que el modo o el otro, el alumno, colegas, amigos, importante. Yo tengo siempre presente, bueno, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo se vincula con nuestros intereses y nuestras posibilidades? Y yo creo que ahí se potencia mucho esta cuestión, desde el punto de vista y la caracterización de la digamos, problemática internacional a partir de una perspectiva multilateralista y de gobernanza. Porque para la Argentina, estas cuestiones, el soft power, la tecnología, los valores, los commitments que tienen que tener los estados para que sobrevivamos como humanidad, son naturales a nuestra, digamos, condición de país con características muy particulares. Pues un país que muchos lo caracterizan como rico, pero estamos siempre endeudados y a punto de no poder hacer frente a nuestras obligaciones. La pobreza ha crecido fenomenalmente. Era, digamos, un estrato bastante pequeño en los años 60, base de una pirámide donde clase obrera y clase media ocupaban el 70% más. Y esto se ha transformado en una situación donde más de la mitad de la población, si no está en situación de pobreza, como la educación pública se ha desmontado, los servicios públicos fenomenal, que son los mecanismos de ascenso social, de mejora, digamos, para el conjunto de la población, etc. Entonces, somos un país con ambigüedad, pero con todas estas dificultades que señalo, mantenemos una gran capacidad de absorber tecnología. Nos beneficiamos mucho cuando la tecnología se transforma en un factor dominante dentro de un determinado espacio cultural, productivo, de generación de riqueza. Fíjate lo que pasó con el campo argentino cuando de repente se incorporó la tecnología a principios de los años 90. Y el mundo creo que va en esa dirección. Ahora, lo que vimos, tanto de la región, es que la globalización, que ha estandarizado muchas cosas y ha hecho que en muchos aspectos todos los países estemos expuestos a las mismas cosas, al mismo tiempo a fragmentar. El fenómeno, digamos, post años 90 es un retroceso. Aumentó la pobreza que había comenzado a disminuir a nivel global, la de personas que viven bajo regímenes autoritarios y no democráticos, incluyendo nuestra región.
tanto, ciertos aspectos beneficiosos del fin de la Guerra Fría, de la globalización, de la economía tecnológica, no son distribuidos globalmente. O sea, solo aparecen, se materializan, son tales en determinados ámbitos regionales. Y en ese sentido, América Latina, que venía bastante bien, digamos, beneficiándose de una nueva era de mayor multilateralismo, mayor compromiso de los líderes globales y de los países en general, digamos, con valores como la democracia y los derechos humanos, ha retrocedido fenomenalmente. ¿Eso es culpa de las instituciones? ¿De las instituciones regionales? Yo creo que no. Yo creo que, como decía, son los estados los que nutren a las instituciones multilaterales. La caracterización que hizo Juan se queda corta, digamos, porque Juan es una persona moderada y mesurada, pero la verdad es que lo que ocurre es un desastre para nosotros. ¿Qué ha pasado con nuestras instituciones regionales en los últimos 15 años? Están contaminados, están degradados, están atacados por derecha y por izquierda de una manera. Tengo que decir por derecha y por izquierda, literalmente. Pero, aún así, vivimos en una región de paz. Vivimos en una región de expectativas, con buenos valores, muy malos gobernantes. Con poblaciones que no se odian, no se miran con placer. De modo que hay un futuro y una perspectiva muy grande en nuestra región. Si nosotros tuviéramos que hacer frente a situaciones de guerras, de matanzas y de confrontaciones bélicas como las que se están insinuando en el mar de China, estaríamos en muy, muy serios problemas cuando estamos preparados para hacer frente. Como no es el paso de nuestra región, bueno, entonces nos podemos beneficiar más de estas tendencias, digamos, hacia una valoración creciente del multilateralismo, de un pensamiento globalista, de una aspiración a que valores universales como potencialmente universales, yo los considero universales, como el respeto de la dignidad humana, tienen un lugar muy importante en nuestra región. De modo que yo soy relativamente optimista, pero subrayo lo que dije inicialmente. Estoy pensando en una clave que para mí es fresca, porque se comenzó a perfilar a partir de nuestras primeras conversaciones y de estos encuentros, digamos, este es el tercero, pero que entre uno y otro seguimos trabajando. ¿Cierto? No es que un día antes del próximo encuentro nos reunimos y lo preparamos, sino que de encuentro a encuentro se produce un proceso de elaboración, digamos, individual y a veces nosotros, y eso es muy bueno y es lo que pensamos que deberíamos variar y entregarle a la comunidad académica. Que viene el tiempo. Como vi que los demás también, sobre todo el orador, bueno. Gracias Andrés, muy interesante lo que comentabas sobre la perspectiva regional, creo que lo vamos a retomar hacia el final cuando hablemos de política exterior argentina también y de cómo la Argentina se ha planteado en esos términos. Yendo a la cuestión de la tecnología, me gustaría que, como ustedes saben, el tema de la tecnología, tal vez hace unos años había un mayor optimismo sobre la tecnología como herramienta. Hoy, sobre todo en materia de relaciones internacionales, se estudia mucho más desde la perspectiva de la seguridad, el tema de Internet, de las redes. Y nos vamos a concentrar ahora en dos temas que están relacionados, pero que son diferentes. Uno que tiene que ver con la fake news y el control de los gobiernos sobre la fake news, y otros que tienen que ver con el blockchain, las criptomonedas sobre todo, y el control de los gobiernos también sobre ello, que también nos lleva a los comentarios iniciales de Ricardo sobre si vivimos en un mundo post-westphaliano y si estos actores que tal vez escapan a la regulación del Estado, o por lo menos le plantean
una gran dificultad para la regulación a los estados. Así que le quiero dar paso a Guillermo Arriola, primero, para hablar sobre la temática de la fake news. Gracias, Sofía. Primero que nada, decirles que es un honor compartir este diálogo con mis compañeros y con personalidades tan importantes como el embajador y como Andrés, con gran trayectoria. También agradecerle a todos los participantes que están de forma virtual. Y para abordar el tema de las fake news y el conflicto que suelen tener los gobiernos, creo que voy a tomar algo que señalaba Andrés sobre la importancia de la virtualidad. Creo que, digo, es evidente, por la forma en la que inclusive estamos participando de este diálogo, que la virtualidad llegó de alguna manera para quedarse. Y sobre todo también con lo que pasó la semana pasada, con lo que había anunciado Mark Zuckerberg de la creación de Meta y apuntar a no solo un cambio de marca, sino hacia un metauniverso virtual, nos deja en evidencia que el acceso a las telecomunicaciones es algo sumamente importante y en el siglo XXI, en este nuevo siglo XXI, algo casi esencial. Me gustaría plantearlo, salvando las obvias diferencias, con un servicio público. En el pasado, quizás en este mundo westfaliano del que hablábamos antes, eran los estados los que se encargaban de brindar las infraestructuras necesarias para el acceso de comunicaciones, vías, ferrocarriles, rutas, sistemas de salud, agua, electricidad. Sin embargo, hoy estamos en un mundo en el que es una corporación, como Facebook, como Twitter, la que manejan y las que tienen el control de esta infraestructura y el desarrollo de esta infraestructura. Quería señalar algunos puntos, algunos hechos, en la vorágine de los eventos que han sucedido en el año pasado. A veces es difícil tener una visión un poco más a largo plazo, retrospectiva, pero en 2019 Mark Zuckerberg compareció ante el Congreso de Estados Unidos y Ocasio-Cortez, la senadora demócrata, le preguntaba si es posible, teniendo en cuenta el gran grado de flujo de información que maneja Facebook, tener algún control sobre lo que se publica, sobre las noticias, sobre las publicidades que pueden llegar a anunciar determinados sectores más radicalizados ideológicamente. Y Mark Zuckerberg contestó que su política es no hacerlo, pero que tendrían la capacidad de hacerlo, y que en caso de detectar que encuentren mensajes xenófobos, racistas, homofóbicos, o de cualquier tipo de discriminación, o de cualquier discurso de odio, tendrían la capacidad de bloquear estas publicaciones. Lo cual nos plantea un interrogante, o querría yo plantear un interrogante ante esto, que es que hay una disyuntiva. Al ser una corporación, una institución privada, las empresas de redes sociales tienen de alguna manera este derecho de admisión. De hecho, lo aplicaron con Donald Trump en el 2020, luego de los hechos, o en paralelo a los hechos del Capitolio. El presidente de Estados Unidos, la principal potencia, una de las principales potencias del mundo, fue censurado. Es decir, nadie se imaginaba hace 20 años que una empresa telefónica dejara sin servicio de comunicaciones a la Casa Blanca, o al presidente de los Estados Unidos. Bueno, esto pasó. Entonces se nos plantea, o me gustaría de nuevo plantear, la pregunta sobre cómo estamos manejando, o cómo manejan los estados, o cómo estamos manejando esta sociedad global, la cuestión de quién decide, quién puede tener acceso a estos servicios que en la pospandemia y en la era de la virtualidad son casi esenciales, y a quiénes se le veta ese acceso. Me parece que es importante plantearlo en el marco de que surgieron todas estas fake news, bueno, y en el marco de la posverdad, qué es lo que se puede aceptar como verdadero y qué es lo que no se puede aceptar como verdadero. Bueno, es otra discusión, pero el marco regulatorio que decide quién tiene voz y quién no tiene voz, de alguna manera está concentrado en pocas manos. Y de hecho son manos que son casi anónimas.
los reglamentos de convivencia de Facebook, de Instagram, de Twitter, son manejados a discreción de lo que se decide dentro de los marcos de estas empresas. Por ponerlo en términos fuertes, nadie votó a estas personas que deciden quién puede tener voz y quién no puede tener voz. ¿Los estados tienen que ser los reguladores? Bueno, no sabemos si tienen la capacidad para decidirlo, o si tienen la legitimidad suficiente en este marco multilateral en crisis y en estas sociedades que cada vez son más complejas y en los cuales los estados de hecho tienen cada vez menos capacidades. Pero sí me gustaría plantear esto, ¿no? Dejar este interrogante de si no debería haber mecanismos más democráticos o más participativos para las sociedades en las cuales se permita discutir estos mecanismos que facilitan o restringen el acceso a las telecomunicaciones y a tener una voz dentro de los medios digitales. Esto es importante porque me parece una definición concreta de poder. Si se define quién puede hablar y quién no puede hablar, bueno, hay una definición de poder. Y creo que en sociedades cada vez más participativas y colaborativas, a las que queremos apuntar, bueno, esto me parece que tendría que estar en discusión. Porque finalizo con una frase de Diderot que me parecía muy, muy pertinente, que es cuando él decía que había que tener cuidado con el hombre, que habla de poner las cosas en orden, de restringir y decir esto sí, esto no. Porque ponerlas en orden siempre significa ponerlas bajo su control. Muchas gracias. Perdón, están silenciados los del aula. ¿Ahí nos escuchan? Ahí sí, perfecto. Vale, decía que gracias, Guillermo, por tu intervención tan interesante. La verdad que planteas varias cuestiones que me gustaría que podamos trabajar en este encuentro. No sé, Andrés o Ricardo, si alguno tiene algún comentario para hacer. Mira, muy brevemente, creo que la intervención de Guillermo confirma, digamos, lo que habíamos dicho al principio, dijo, complementa, digamos, que es muy importante incorporar a los debates y a la actividad académica, específicamente, digamos, el punto de vista de la gente de la generación. Pero el tema de ser joven no me parece que sea una categoría en sí misma, válida para este tipo de cosas. Pero la pertenencia a un determinado momento generacional, que hace a cómo se educó la persona, qué cosas tomó como puntos de referencia y como presupuestos ya dados acerca de lo que está bien y lo que está mal, de qué se trata la vida, de qué se trata la cuestión de pertenecer a una comunidad. Y creo que el análisis que hiciste, Guillermo, es muy valioso, muy, digamos, del tipo de cosas que a uno le van diciendo, claro, eso es lo que yo pienso, pero uno no lo había pensado, o lo había pensado de una manera muy asistemática. Está en juego esto. Ahora, creo que siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Las discusiones, los diálogos, el diálogo entre nosotros, que es el Estado. Volvemos a ese punto, que es el Estado. Las dos cosas, digamos. Ese punto, que es el Estado, y la pregunta, ¿qué es el Estado? Porque hoy realmente no es tan obvio de qué se trata el Estado. Cuando, decía Ricardo, estamos todavía hablando del territorio y refiriéndonos al territorio como algo fundamental, pero también sabemos que gran parte de la actividad está absolutamente descentralizada y el Estado no la puede controlar. Creo que lo que planteaba Guillermo es claramente uno de los ejemplos más relevantes, porque hace, por un lado, nuestra vida cotidiana en la comunicación y por otro lado, valores fundamentales como son la discriminación,
el acceso, quién decide, quién lo eligió, por qué tiene legitimidad para elegir, y encima viene alguien y quiere poner orden, por lo cual arruinó toda la situación. ¿Sí? Sí, no, yo también te agradezco los comentarios. Cuando te escuchaba, se me ocurría la imagen de un speaker corner de Hyde Park cibernético, ¿no? Ese es el desafío. Y yo insisto, si solamente pensamos que estamos en un mundo westfaliano, estatal, soberano, lo tuyo no tiene solución, pero ya para mí eso está superado. Está superado. Y por eso es que We the People tiene que tener cabida, absolutamente. Yo siempre digo que a mí me tocó, estando en Naciones Unidas, la experiencia, bueno, las asambleas generales, estar en el Consejo de Seguridad, tener un canciller que fue presidente de la Asamblea General Caputo, y el Consejo de Seguridad, que es el organismo encargado de velar por la paz y la seguridad internacional, es un club cerrado, que hay que abrirlo. ¿Y cómo hay que abrirlo? Con una cosa que se llama la fórmula ARIA, de un venezolano que fue embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en la década del 90, que permite que participen todos los actores, no solamente los estatales. Tenemos que ir a un mundo en donde si los problemas los generan los actores no estatales, las soluciones también. O sea, Mark Zuckerberg tiene que estar en el G20, GAFA tiene que estar en el G20, señores. O sea, la Argentina está en el G20 por resabio de las décadas 90, un gran activismo, cuando el G20 en su primera vida, G20.1, eran presidente de Banco Central y ministro de Economía. La segunda vida, después de la crisis de hace 10 años, empieza otra dimensión del G20. Pero no me cabe la menor duda que, con todo respeto a mi país, que escucharlo a Mark Zuckerberg es importante. Tener a GAFA en el G20 es muy importante, o Alibaba, que son los grandes actores. Entonces tenemos que salir de un mundo que empieza y termina el Estado, porque no tiene solución, no tiene viabilidad. No significa que el Estado-Nación terminó. Ojo, no sé cuándo va a terminar, pero puede terminar porque tuvo un inicio. Westfalia hace referencia a 1648, que es una convención de Occidente, no de Oriente, ojo. Como la democracia, la Argentina, yo creo profundamente en los valores de la democracia, pero la mitad del mundo no lo leyó ni a Hobbes, ni a Locke, ni a Rousseau. Entonces, ¿cómo convivimos en este siglo XXI que tenemos, que estamos, we are bound? Famoso libro Bound to Lead de Joseph Nye. Yo soy muy nietzscheano, ¿no? Trabajé con él, así que tengo un profundo respeto. Estamos obligados a convivir con serias diferencias. Ese es un enorme desafío, un enorme desafío. Pues tenemos que ver que nuestra exigencia de vida en común está por encima de nuestras diferencias aún de valores. Yo sé que es muy fuerte lo que digo, porque si nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, si no cumplimos con el 1.5 grados de aumento de temperatura y vamos a 2 o a 2,5, las Naciones Unidas en pocos años no van a tener más 193 miembros. Muchos estados-nación que son islas desaparecen. Desaparecen, es así. Entonces estamos en un momento muy crítico, muy complejo, en donde tenemos que dejar de lado ese monopolio estatal, abrirnos, incorporar a We the People, porque la mayoría de los debates están directamente relacionados con We the People. Termino, a mí me causa mucha gracia, yo me considero un liberal alberdiano, pero somos todos liberales, pero todos queremos un Estado máximo. No, señores. Démosle cabida a otras instituciones y démosle cabida al pueblo. La Constitución argentina también habla de los pactos preexistentes, anterior al Estado argentino. Así que trabajemos con ese universo. Gracias Ricardo, gracias Andrés. Es muy interesante esto que planteaba Guillermo. Hay varias preguntas en el chat que apuntan también a eso. Pero para ir pasando a un tema que está conectado, que tiene que ver con la tecnología, y justo nos hicieron una pregunta sobre el caso de El Salvador,
Me gustaría darle la palabra a Domingo para su perspectiva sobre el tema de la tecnología y el tema de las criptomonedas en materia de relaciones internacionales. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir a estar acá con ustedes hoy compartiendo en este ciclo de charlas. Y para empezar, tenemos que entender que las criptomonedas no es nada nuevo. Las criptomonedas empezaron en la década pasada, en el 2009. Quizá la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, pero ha ganado relevancia, especialmente desde el año pasado, por todo el tema de la pandemia y también cómo los distintos estados estuvieron manejando su sistema económico. Y hay que tener algo en cuenta, que las criptomonedas está ligado fuertemente a algo que es la libertad financiera individual. Porque, ¿cuál es el atractivo de las criptomonedas? Que es una moneda descentralizada. Yo hoy en día puedo tener criptomonedas, puedo ganar dinero a través de las criptomonedas y no tengo que pagar ningún tipo de impuesto, no tengo que declarar ante la FIP o pagar impuestos en Estados Unidos, no le tengo que pagar nada a nadie. ¿Sí? Y entonces eso también pone como en jaque a los estados porque pierden control de algo que es bastante importante, que es el dinero. ¿Sí? Creo que Kissinger era el que daba mucha importancia al dinero, porque con el dinero básicamente, ¿qué conseguís? Conseguís poder. Y hoy en día estamos hablando de gente que amasó mucho poder a través de las criptomonedas y nada, también el tema de las criptomonedas está fuertemente ligado a algo que son las redes sociales, que mi compañero estuvo hablando previamente. También acá el embajador mencionó Meta, el metauniverso, o sea, cómo yo puedo desde mi casa tener una reunión con alguien al otro lado del mundo, no necesariamente como con Zoom, como estamos haciendo ahora, sino que parece como si fuera que estoy ahí, o sea, me pongo las gafas de realidad virtual, me pongo los sensores y parece que estamos hablando cara a cara. ¿Sí? No sé si vieron la película de Steven Spielberg, Ready Player One, y cuando Mark Zuckerberg anunció lo de Meta, lo primero que yo pensé fue en eso. O sea, cómo de acá a 10 años aquí, o menos, la gente va a poder agarrar, ponerse los visores, entrar a un universo totalmente aparte, por fuera del control de los estados, hacer su propio dinero y vivir su vida, pero totalmente por fuera de los estados. Y eso, y también, no, y con eso cierro por el momento. Okay. Sobre eso, una cuestión que hablábamos en la previa también es el aspecto de Bitcoin específicamente. Y lo relaciono también porque en el chat hay varias preguntas que tienen que ver con lo que está sucediendo hoy en El Salvador, por un lado, sí. Y por otro lado con el uso de Bitcoin para lavado de dinero, ¿no? Sí. Sobre eso. Sí, tengo algunos comentarios respecto a eso. Si bien todavía no hay ninguna ley, salvo en China, que prohíbe el uso de las criptomonedas, los estados cada vez le ponen más el foco. Por ejemplo, en la Unión Europea ha habido un trabajo en conjunto con la Interpol llamado Project Titanium, en donde están diseñando un software para rastrear todas las transacciones que se dan en la blockchain. Como saben, la blockchain es un mecanismo, pero un ledger, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en español? Un sistema donde queda todo grabado. Una vez que algo entra en la blockchain, no puede ser modificado, no puede ser eliminado. Una vez que está en la blockchain, está en la blockchain. Entonces, con eso es que gobiernos de la Unión Europea, junto con la Interpol, han estado desarrollando tipos de software para poder rastrear los tipos de transacciones, porque eso es también lo que te da la blockchain, te da transparencia y trazabilidad. Pero es bastante curioso porque las billeteras, lo que se conoce como los wallets, donde se guardan las criptomonedas, no tienen el nombre Domingo Carlomagno o Andrés Fontana. Son una serie de números y letras, entonces vos tenés que saber de quién es este wallet para poder rastrear. ¿Entendés? O si no, solamente queda que el wallet 2A mandó plata al wallet 3B. Y ahí queda. Bueno, muchas gracias Domingo, por este comentario. Una de las cuestiones que te preguntan cuando uno analiza la región, y ayer justo estábamos hablando de
este tema. Ahí en el chat justamente apuntan a que la ley en El Salvador, la ley que regula el tema del Bitcoin, tiene solamente dos páginas, pocos artículos, ¿no? Y esto que está sucediendo en El Salvador, la pregunta es si vamos más hacia lo que está sucediendo en El Salvador o si vamos más hacia lo que está sucediendo en China. Y más allá de esa disyuntiva, si eso tiene que ver con el poder relativo que tienen los estados, o con este intento, ¿no?, de los estados de dominar ciertas cuestiones, que, volviendo a lo que decía Guillermo más temprano, tienen que ver con bienes públicos y con herramientas que tradicionalmente eran del Estado, como por ejemplo acuñar moneda, ¿no? Una herramienta que es tradicional. Entonces me parece que es interesante también, lo que hablábamos en la previa, separar lo que tiene que ver con blockchain como herramienta, como tecnología de Bitcoin, ¿no? Probablemente son caminos separados. Sobre eso me gustaría hacer atar con lo que ahora le quiero preguntar a Sofía, pero antes de pasar quería saber si tenía algún comentario sobre esto. ¿Andrés? Sí. Acá que tengo un montón. Voy a hacer solamente una reflexión. Divinamente decía, ¿no? Porque yo decía, escuchar a Sofía, digamos, después que vos interviniste. No, claro, pero todo eso, a la vez, es un sistema de exclusión enorme, fenomenal. En el sentido, en parte de lo que estamos experimentando hoy, digamos, que es esta discusión, diálogo intergeneracional, pero ni el embajador Dagorio ni yo somos representantes, digamos, claros, de una generación frente a estas cuestiones. Mayoritariamente está excluida. No sabe lo que, no sabe, la mayor parte de la gente que yo imagino, digamos, iniciando esta conversación, le costaría mucho entender esto. Que todas estas tecnologizaciones, o sea, se lleva al mundo de la tecnología y de la aplicación prácticamente sin límites, ¿no?, de la capacidad tecnológica de cada sociedad, principalmente de cada sociedad, de quien la maneja y la puede introducir en cualquier sociedad, a pesar de las restricciones que intentan. Pero eso deja mucho. Es muy difícil. Apenas pueden manejar un cajero automático, apenas pueden manejar el celular. Realmente es otra forma, digamos, de exclusión. Diferente y no intencional, pero con un efecto objetivo en esa dirección. Y separa el mundo en generaciones. Mucha gente sigue viviendo como si nada pasara. Respecto de estos cambios y de estos avances. Me hizo gracia cuando vos hablabas de la gente que puede colocarse... Sí, los visores. Sí, porque eso en realidad es una vuelta a los 60s, donde sin visores muchísima gente vivía de esa manera. Claro, después cuando tenía que volver a la tierra era bastante difícil, ¿no? Pero bueno, ahí están con San Francisco, con la tita pidiendo bitcoins. No, yo te escuchaba y de nuevo, lamento decirlo, pero me reafirmo en que le estamos despidiendo a Westfalia, porque la criptomoneda sin Estado es sin sustento. Parece la Argentina. O sea, una de los fundamentos de un Estado-nación territorial westfaliano es la moneda. Ahora, el Bitcoin, la criptomoneda, ¿qué es? O sea, yo creo que el gran problema no es la edad, es no darse cuenta que estamos en un mundo nuevo, y eso se puede equivocar alguien de 10, 15, 20, 30, 40, 50. Yo me enamoré de lo mío, lo lamento mucho, pero yo creo que estamos
dejando de lado Westfalia. Y tenemos que empezar a pensar rápidamente en un mundo no westfaliano, con una rapidez de la ciencia y la tecnología que es exponencial. Ahí está la diferencia. Siempre hubo. Yo imagino al día siguiente del invento de la imprenta por Gutenberg, lo que fue el mundo en el siglo XV. Pero durante décadas y siglos esto duró. Ahora fíjense, ustedes no han tenido, mi primer celular en la década de los 90 era el ladrillo. Y en 40 años pasamos a algo que no es solamente un celular o un teléfono, es una forma de vida. Entonces, creo que tenemos que ver el mundo a través de esos ojos, esas anteojeras que ya existen. Lamentablemente o no. Y ahí viene el gran desafío que lo mencionó primero Andrés, y yo lo quiero retomar fuertemente. Es un problema de valores, porque la ciencia, la tecnología y la innovación son instrumentos. Está en nosotros usarlo bien. Y el gran desafío del siglo XXI es una deuda no presupuestaria, no financiera, no con el Fondo Monetario, no con la COP, es un gran desafío, una deuda moral de valores. Porque la manera en que usemos la tecnología puede ser el átomo para la bomba atómica o el átomo para curarnos. Y ese es el gran desafío, porque además la ciencia y la tecnología nos permea. Yo hasta octubre del año pasado fui embajador en Rusia y le decía a mis amigos rusos, un poco en serio, un poco en chiste, ustedes se han cansado de construir búnker nucleares, nunca los usaron. Estamos todos en búnker sanitarios. Un bichito nos cambió la vida. Entonces, si no vemos eso, y ese bichito no lo paró ninguna soberanía, y sigue. Entonces, insisto, repensemos Westfalia, repensemos la soberanía para evitar mayores sorpresas. Gracias, Ricardo. Y hilando esto un poco con lo que habíamos pensado originalmente cuando pensamos los temas de esta sesión, una de las explicaciones por ahí más sólidas sobre el COVID tiene que ver con una enfermedad zoonótica y que con esta perspectiva de que va a haber cada vez más enfermedades zoonóticas por el cambio climático, por el uso que se hace de la tierra, entre otros. Entonces, con esto me gustaría darle pie a Sofía Locatelli, que está conectada desde Zoom, para sus reflexiones o sus perspectivas sobre lo que está sucediendo en materia de cambio climático con la COP26, que dicho sea de paso, este es uno de los asuntos en donde justamente los estados tienen, o sea, donde hay un doble juego que dialoga un poco con lo que estamos planteando acá. Porque por un lado, para resolver o para frenar o para mitigar el cambio climático, el Estado, nación, solo no lo puede hacer, por un lado. Pero por otro lado, justamente es la conferencia de los Estados partes, y esos Estados partes tienen sus constituencies, tienen sus ciudadanos, tienen sus problemas y sus oportunidades y desafíos en materia de desarrollo que tienen que atender. Entonces me parece que ahí se mezcla, digamos, se mezcla en este tema del cambio climático varias de las aristas que venimos planteando. Así que Sofía, te doy paso. Muchas gracias, Sofía. Buenas tardes a todos. Pido disculpas de antemano si no se me escucha bien, estoy con bastante problema de conexión, así que si se llega a trabar, por favor, si me pueden avisar. Y mientras tanto, hasta que el internet me lo permita, procedo. Como recién decía Sofía, el cambio climático es sin duda, hoy en día, en especial por la COP y por el G20, que recordemos que aunque no se haya hablado tanto de la relación, tiene una relación crucial, porque las 20 economías más grandes son las responsables de las emisiones, del 80% de las emisiones de dióxido de carbono, entonces no es un dato menor. Lo que pasó en el G20 de alguna forma también decide lo que iba a pasar o lo que está pasando ahora en la COP26, pero por más que exista algo de negacionismo climático todavía en el siglo XXI, muchos estaremos de acuerdo en que este es uno de los grandes desafíos que tenemos, no solo como región y no solo como comunidad internacional, sino como comunidad humana en sí. Cuando hablamos del calentamiento global estamos hablando de una crisis a la que le dimos vida a nosotros, los seres humanos. Y así como le dimos vida, también tenemos que terminarla nosotros. No podemos esperar que desaparezca porque no inició sola y no se va a ir sola.
La cuestión del calentamiento climático se agrava más y es más preocupante para quienes nos interesa el tema cuando pensamos en los plazos. Lamentablemente tuvimos más tiempo para generar el problema del que hoy tenemos para resolverlo. Si bien los líderes del mundo parecen haber sido advertidos sobre estas circunstancias, por algo estamos hoy hablando de la COP26, por algo tuvimos un acuerdo de país y demás protocolos, las medidas que se han tomado no coinciden con las intenciones expresadas por los líderes. Las declaraciones que se han hecho, por ejemplo, en el Acuerdo de París, con los objetivos establecidos de reducir la temperatura global al menos a 2 grados y, si es posible, a 1,5, han sonado lindo como declaraciones, pero lo cierto es que hay estudios que prueban hoy que las medidas que están tomando los países para reducir su contaminación no son suficientes para llegar a los objetivos del Acuerdo de París en los plazos establecidos. Además, me gustaría pensar acá otra de las cosas que recién mencionaba Sofía. Los estados, y mucho menos un estado como unidad particular, pueden hacerse cargo de una problemática que no reconoce fronteras. Así como ocurre con otra de las grandes problemáticas que tenemos hoy en el siglo XXI, el calentamiento global no puede ser resuelto ni por un estado, pero tampoco por un conjunto de estados actuando de forma multilateral. Se necesita abrir más la mirada, se necesita dejar de mirar a los estados como la única unidad que tiene poder o oportunidades para actuar, porque no nos olvidemos que son las empresas y son las organizaciones la perdimos, no sé, Guillermo, si vos la estás escuchando. ¿O no? Bueno, No. ahí volvió. Ahí volvió. Ahí volvió. Ahí creo que recuperé, ya lo había advertido, podía pasar. Estábamos hablando sobre las empresas. Bueno, retomamos, perdón, mil disculpas por los problemas, pero va más allá de mi poder de influencia en este momento. Como decía recién, no se trata solo de mirar una sola esfera, como puede ser la estatal o la esfera multilateral o de la comunidad internacional, sino también de incluir a otras dos esferas, que como son las organizaciones de la sociedad civil, que para los que seguimos el tema sabemos que el rol que tienen es cada vez más importante, pero también al sector empresarial, que es importante, no solo a la hora de hablar de la contaminación que se genera desde el sector privado, sino también a la hora de plantear las soluciones. Por último, me gustaría también hablar no solo de los desafíos, que es lo que más escuchamos cuando hablamos de la cuestión del cambio climático, sino también de las oportunidades. Y en este caso me voy a referir más a la región de Latinoamérica, que somos una región que, si bien no es de las que más contaminan, porque no estamos, digamos, los países latinoamericanos no están ni en el top 10 de países más contaminantes, si no me equivoco, pero sí somos una de las regiones que más está sufriendo las consecuencias, porque como antes decía, los efectos del cambio climático no reconocen frontera alguna. Somos incluso una de las regiones que en promedio tiene mayores subas de la temperatura anualmente. Entonces es una cuestión que no podemos obviar. Pero así como tenemos estos desafíos para afrontar a nivel internacional y a nivel regional, también tenemos ciertas oportunidades. Por ejemplo, con el litio. En la región latinoamericana tenemos el Triángulo del Litio, que es de una forma como va a ser un pilar fundamental, o ya lo está haciendo, para lo que son las transformaciones al futuro, las transformaciones verdes, por ejemplo, para lo que puede ser el paso de los automóviles que funcionan con combustibles fósiles a los automóviles eléctricos. También existen grandes posibilidades en cuanto al desarrollo de conocimiento e investigación en materia de sustentabilidad, para que podamos convertirnos no solo en una región que tiene, como todas las otras, que ser parte de las convenciones que se hacen, ser parte del multilateralismo que trata del calentamiento global, sino también tratar de unirnos, digamos, a las regiones líderes en lo que es materia del desarrollo, porque es uno de los problemas inminentes de los que no podemos escapar, y creo que es uno de los puntos que tanto desde las ciencias naturales como de las ciencias sociales y de la política y las relaciones internacionales tenemos que aprovechar, no solo como un desafío, sino también como una oportunidad para desarrollarnos en investigación y en la creación de profesionales que puedan servir para solucionar este problema, que, como dije antes, no se soluciona solo, lo solucionamos como humanidad en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, muy interesante. Creo que, como bien decís, desde las ciencias sociales hay mucho camino por recorrer sobre esta temática, porque más allá de las cuestiones tecnológicas, que tengan más que ver con las ciencias exactas o ciencias naturales,
Es un problema, como bien decías, de la humanidad en su conjunto, tiene, digamos, ribetes, características de problemas de acción colectiva muy fuertes, entonces realmente las ciencias sociales no es que no tienen nada para decir sobre esto, al contrario, tienen mucho para aportar a esta discusión. No sé, Andrés, Ricardo o Ingo, Juan Cruz, si quieren... Un comentario rápido, porque sí. Una de las cosas que hice en mi carrera fue negociar el Acuerdo de Cartagena, la época que existía el grupo de los 6, que era Argentina, Australia, Estados Unidos, Uruguay, así que estuve muy involucrado. Pero yo creo que para mí todavía falta cruzar un Rubicón importante en el tema, no que solamente el cambio climático, sino el ecológico. Porque se ha avanzado mucho. Uno en Glasgow ve sociedad civil, ve sector privado, ve ciudades, que es muy importante. Es una particularidad muy interesante del cambio climático, porque no solamente hay estados, sino que hay ciudades. No en la Organización Mundial del Comercio no están las ciudades. Así que ahí se ha avanzado mucho, pero yo creo que falta cruzar un gran Rubicón, que es que el Consejo de Seguridad declare que la ecología o el cambio climático es una amenaza a la paz y la seguridad mundiales. Yo creo que ahí falta todavía dar un paso muy fuerte, muy vigoroso, en una apreciación macro y de nuevo en una definición más moderna de lo cuales son los peligros del siglo XXI. Seguimos todavía concentrados en el terrorismo, en lo nuclear, que no le quito importancia, pero fíjense que no hubo acuerdo para definir una pandemia como una amenaza a la paz y seguridad mundiales, internacionales durante este año y medio, ni hablar de la ecología. Así que yo creo que ahí es donde hay que poner mucho énfasis, mucha presión y elevar a la ecología y el cambio climático a un nivel superior. Yo hasta diría que tendríamos que tener un organismo internacional como hay una OMC, debería haber algo análogo para el cambio climático, no simplemente COPs. Pero yo empezaría buscando fuertemente una definición macro, sistémica, de gobernanza, de lo que implica en el andamiaje global, práctico y conceptual, la ecología y el cambio climático referido a la humanidad. Es quizás la principal amenaza a la paz y la seguridad internacional. Gracias Ricardo. Y me da pie también para, recién mencionabas la importancia de las ciudades en materia de acción climática. Y para ello me gustaría darle paso a Juan Cruz Dinari para hablar sobre justamente cómo estos actores subnacionales, ciudades, provincias, en Argentina, estados, en otras partes del continente y del mundo, cómo estos actores subnacionales están entrando en la escena internacional. Juan Cruz. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para estar hoy acá, y sobre todo a nuestros panelistas enormes de lujo y a toda la audiencia y compañeros ahí presentes detrás de la pantalla. Bueno, yo como estudiante fui tomando notas, ¿no?, de todo lo que fue este ciclo, y creo que una de las palabras que fueron reiterando ustedes fue el tratar de no destruir, de construir la cuestión del multilateralismo y ante todo esa importancia de centrarnos en las personas. Y creo que todo lo que es el mundo subnacional, el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, tiene mucho para decirnos en este sentido. Recién hace unos breves instantes el embajador nos hablaba de la necesidad de construir unos nuevos paradigmas. Y creo que en este sentido, las organizaciones tienen mucho que decirnos. Vemos cómo pequeñas ciudades, pequeños municipios, van trabajando con municipios de otros países y van creando distintas soluciones a distintas problemáticas. Vemos como, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene diálogos con la ciudad de Madrid y encuentran soluciones en conjunto más allá de la distancia. Vemos organizaciones de la sociedad civil que construyen puentes en distintas temáticas y terminan implicando y llegando a gobiernos que terminan generando políticas públicas nuevas. Sin ir más lejos, el caso, por ejemplo, de Change.org, una organización justamente, hablamos de tecnología, que nos permite unir problemas con actores de decisión y llegar hacia soluciones. O, por ejemplo, la cuestión del litio, que es una cuestión muy particular y a tener en cuenta como un fenómeno a tratar de seguir desarrollando. Como gobernadores que
con objetivos determinados, con un interés en querer desarrollar empresas, se unen, pero además piensan y abren su mirada hacia el exterior, con organizaciones internacionales, con actores de impacto y además el gobierno nacional acompañando. Pero creo que esa cinética, ese vínculo que se da entre los actores, más allá de la esfera del Estado-Nación, de las altas cúpulas de gobierno, creo que dan muchas respuestas a los distintos problemas o interrogantes que nos fuimos planteando. Por ejemplo, cuando Domingo planteó el hecho de que el Bitcoin por afuera del Estado. Y nada, yo pensaba cómo este tipo de organizaciones, cómo es posible generar un cambio de lógica y cómo generar efectivamente una construcción de un nuevo multilateralismo, ¿por qué no? Más allá de la concepción de Estado-Nación como veníamos hablando de gobernanza anteriormente. En este sentido, creo que tenemos que dedicar muchos mayores esfuerzos en ver este tipo de soluciones y además lograr integrarlas en distintos esquemas. No solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial, municipal. Creo que efectivamente estas organizaciones pueden abrirnos nuevas soluciones que hoy no tenemos al alcance de nuestras manos. Así que les paso la palabra a los expertos y nada, agradecerles a ustedes nuevamente por su tiempo. Bueno, agradezco por el experto. Modesto experto. Bueno, esto es una cuestión fundamental. No es para nada nueva. No es para nada nueva porque la idea de la descentralización, la idea de la subsidiariedad, han sido fórmulas que no nos olvidemos de algo, ¿no? Hoy vemos el Estado perdiendo atributos, perdiendo capacidades de control, siendo cuestionado no solo en legitimidad, sino en disputa por quién se hace cargo de cosas. Salud, acciones, sobre todo las comunicaciones. Pero el Estado ha sido siempre ineficiente, a veces por autoritario, pero hay un punto donde realmente este aspecto que vos señalás resulta muy importante. Cuanto más se centraliza, más difícil es realmente gobernar. Cuanto más se descentraliza, bueno, es más difícil controlar, pero pequeñas unidades son tan pequeñas, ¿no? Pero comparado con lo que es el Estado, intenta estandarizar y homogeneizar sectores, regiones, ciudades, a veces culturas dentro de la misma nación, que son muy distintas. Es el respetar la autonomía, ¿cierto? La capacidad de decisión. Y lo difícil es buscar la escala, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿No es cierto? Porque yo diría, una provincia es una unidad interesante, salvo que sea la provincia de Buenos Aires, que es una unidad imposible, tal como está, digamos, organizado. Pero uno puede decir, mirá, donde realmente se ha logrado eficiencia, por ejemplo, para introducir nuevas tecnologías y hacerlas accesibles a toda la comunidad, a todos los miembros, las personas que integran la comunidad. No se puede hacer a nivel provincial, hay que hacerlo a nivel municipal. La ciudad, y vos ves, digamos, las diferencias que hay entre municipios que han tenido políticas, digamos, modernizantes, innovadoras, bien conducidas, con muy poca corrupción. Y este aspecto, la introducción de tecnología sobre todo, floreció de manera espectacular, acá en la Argentina. Mientras que en muchos otros municipios, por parte de yo, se encuentran los problemas propios de cuando no hay una autoridad central por encima controlando y se produce el fenómeno de organización, de una familia controla
es cierto? Donde está la solución, también está el problema. Pero este es un enfoque muy importante. El pensar estas cuestiones a nivel global, a nivel multilateral y también a nivel micro. Yo, por otro lado, te digo, soy muy escéptico respecto de la bondad de las ONG. Yo creo que las ONG son una gran herramienta, pero también son una gran herramienta para un montón de cosas que no deberían ocurrir. Creo que es muy importante, digamos, que haya un control social sobre eso. Un control no estatal, sino un control donde la sociedad aspire a no dar por sentado que porque es una ONG son todos buenos y son los mejores, y defienden valores. Nuevamente, ¿no? Una herramienta con doble filo. Pero inevitable, ineludible, indispensable. El concepto central que rescato de tu planteo, que es muy interesante y complementario de lo que veníamos hablando, pero es muy distinto, es el de unidades más chicas que pueden resolver problemas y hacer cosas que a nivel de Estado y a veces de provincia es imposible realizar. Así que bueno, Sí, yo también quiero seguir en esa misma línea que decía Andrés, que es correcto. No te olvidemos que Tocqueville, cuando llega a Estados Unidos a hacer su famoso estudio de campo sobre prisiones, de Tocqueville no fue a Estados Unidos a escribir Democracia en América, fue a hacer un estudio de campo sobre el sistema carcelario y termina escribiendo Democracia en América. Lo que más le impresionó son las pequeñas unidades, el Federalist Paper No. 10. Y modernamente, uno de los libros más importantes de ciencia política es Who Governs, de Robert Dahl, que es un estudio de cómo funciona el gobierno en New Haven, donde está la Universidad de Yale, donde él enseña. Entonces, la unidad pequeña es lo más vibrante de la democracia. Suiza, el cantón suizo, los cantones suizos. Polis. No polis. No todos podemos tener cantones ni polis. El problema es que el Estado ha crecido y se ha burocratizado y se ha enquistado y le ha quitado la capacidad de vibrar que tienen las unidades más pequeñas, que son las que están realmente cerca de we the people. Así que yo creo que eso es otra cosa que en este nuevo siglo XXI hay que recuperar, hay que fomentar, y que naturalmente la ciencia, la tecnología y la innovación va hacia ese camino. Por eso es que los estados o aceptan eso, o van a tener que ser más autoritarios. Lamentablemente. Porque esto empodera a las unidades más pequeñas. Deja de lado la intermediación y hace que el we the people sea el origen de muchas soluciones. Y yo creo que ese es un tema coincido con Andrés, que ha planteado muy interesante, que hay que trabajar y que hay que estudiar, porque se va en esa dirección y es una de las formas quizás más importantes para evitar que el Estado se vuelva más autoritario y le quite aún mucho más margen de maniobra. Gracias, Ricardo. Sí, adelante, Andrés. Claro que es, en todo eso, un factor clave es los impuestos. Un factor decisivo porque la forma en que el Estado, decía Ricardo, tiende a ser más autoritario, es a través de centralizar la recolección de impuestos y después distribuirla, o redistribuirla, de una manera bastante arbitraria y contraria al sentido común, por lo que uno ve. Pero es clave, digamos, ¿no? Fíjate que en el origen de la democracia también está la cuestión impositiva y el reclamo de la ciudadanía, digamos, acerca de quién me cobra impuestos, con qué legitimidad y a qué lo aplica. Un poco también la crisis del feudalismo. El tema de la recolección de impuestos. Es muy difícil cambiarlo. Claro, creo que la tendencia es de más centralidad, más corrupción, más discrecionalidad desde el Estado
en el manejo de esto. Pero la reivindicación que tiene que surgir de las ciudades es mayor autonomía también en la recaudación de impuestos. Porque es la única forma en que la gente de algún modo puede saber a dónde va a poner el plata. Perdón. Sí, no, adelante. No, si puedo hacer un comentario sobre eso, creo que ahí se puede usar mucho la tecnología también para una manera de incrementar la transparencia dentro de esas ciudades. Y ahí entra de lo que mencioné antes de la tecnología blockchain. O sea, vos cómo podés trazar cómo se utilizó tu dinero, cuánto se utilizó, a qué fue, y tener la seguridad de que no hay ningún funcionario que pueda entrar ahí y modificar. O sea, creo que a través del distinto uso de tecnología se puede llegar a ese nivel de transparencia que tanto la gente habla y pide. Bueno, ahí han existido experiencias municipales, no sé con qué frecuencia, digamos, con qué alcance, pero hay unas cuantas. El Consejo Federal, ¿cómo se llama, Juan? El Consejo Federal de Inversiones, el CFI. Ha tenido programas muy interesantes cuando empezó la revolución tecnológica a llegar, digamos, plenamente, digamos, a la Argentina, para facilitar el acceso a la tecnología a nivel municipal, es decir, a través de no las provincias, no el Estado Nacional, sino los municipios. Y en ese proceso hubo municipios con intendentes inteligentes y decentes que transparentaron totalmente la administración del municipio, haciendo accesible a cualquier ciudadano la posibilidad de ver todos los flujos de plata dentro del presupuesto municipal. Son excepciones, son 1, 2, 3, pero existen. Una en Córdoba, otra en la provincia. Bueno, gracias a todos. Me gustaría hacer una ronda de comentarios o de si quieren intervenir, algún comentario de cierre antes de despedirnos y de comentarles a la audiencia quién va a ser nuestro, digamos, cómo estamos organizando el próximo encuentro. No sé si alguno tenía algún comentario. Yo tengo una inquietud. Quería preguntarte si quedan muchas preguntas del chat sin contestar, porque hablamos tanto de participación y de... Tenemos muchas, en realidad más que preguntas tenemos comentarios que tienen que ver con la cuestión de Bitcoin, comentarios que tienen que ver con la situación en El Salvador, sobre un comentario también de un participante sobre si vemos que en esta, digamos, si el combate, por ejemplo, contra la corrupción también va a ser un asunto que afecte a la gobernanza global. Y después tenemos un montón de comentarios por ahí más sobre las cuestiones que fueron diciendo, ¿no? ¿Positivos o críticos? Positivo. No, sobre la cuestión, me preguntaste y sí. lo tendría sobre China y El Salvador, sobre hacia qué lado va. Sí. Y la respuesta es, depende a quién le preguntes, porque hay bastantes empresarios que dicen que son bastante escépticos del Bitcoin, piensan que es una burbuja, que es una estafa piramidal y todo eso, pero por otro lado, la firma Deloitte sacó un censo que hizo a grandes empresarios de varios países, de Latinoamérica, Asia, Europa, Estados Unidos, en donde le preguntaban qué veían del Bitcoin, o sea, cómo pensaban sobre el Bitcoin, y la gran mayoría veía el Bitcoin como la moneda del futuro. O sea, que todas las, o sea, como que veían como la muerte del dinero papel, ¿sí? Y que veían que todo se iba a empezar a hacer a través de transacciones, a través de blockchain con criptomonedas. Y de vuelta, tenemos dos modelos, el de El Salvador y el de China. Uno que permitió totalmente el uso del Bitcoin, que hay cajeros en donde yo puedo ir y retirar dinero con Bitcoin, puedo pagar una empanada con Bitcoin, y después tener el modelo chino que prohibió el uso de Bitcoin, prohibió totalmente la minería de Bitcoin, porque uno tiene que minar las criptomonedas. Entonces, nada, depende del régimen de turno, depende del Estado, más que nada. O sea, si vos tenés un Estado que le da libertad a la gente, que decida qué hacer con
Con su plata, perfecto, es más, dejar el Bitcoin así como está, o sea, porque nadie paga impuestos, hay gente que vive de Bitcoin y no paga ningún impuesto, vive totalmente fuera de la red. Y si querés no mantener control sobre tu población, bueno, seguir un poco más lo que está haciendo China. Es una... Ahora, un solo comentario, esto da para mucho. El tema del Salvador es generar una moneda desterritorializada en un país desterritorializado. O sea, yo creo que en algún momento el problema que va a tener El Salvador es esa riqueza. ¿Qué es esa riqueza? ¿Y a quién le pertenece también? Porque El Salvador compró, que hoy en día tiene 600 bitcoins. Pues la gran pregunta es, ¿quién controla el bitcoin? ¿El gobierno? Alguien controla el bitcoin. Acá de nuevo volvemos, yo creo, a lo más importante, que lo mencionó por primera vez Andrés, que es el tema moral. Toda la ciencia y la tecnología como instrumento termina en esa gran pregunta, que es, digamos, la gran pregunta, el gran desafío de la democracia moderna. O de cualquier régimen de gobierno. Porque yo no creo que los países que no son democráticos no son morales, quizás tengan otra moralidad. Acá entramos en un siglo XXI profundamente moral, y yo termino rápidamente, voy a la definición de Joseph Knight: intenciones, instrumentos y consecuencias. Y nosotros, como decisores, y acá un poco hablando entre profesores, alumnos y colegas, mi experiencia, al menos de más de 40 años de diplomacia, es que uno diseña política sin pensar en las consecuencias. Y ese es uno de los grandes peligros que tiene el decisor. El decisor tiene que pensar que diseña una política y sus consecuencias, y el otro, porque además una política no es una decisión personal, tiene impacto, por lo menos en una persona más, cómo reacciona la otra. Y eso es un problema fuertemente moral que yo creo que tenemos que cada vez más, y eso hemos conversado con Sofía Andrés, ponerlo siempre en la palestra, en la conversación, en estos diálogos, la dimensión moral de nuestras acciones. Es esencial. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, nos queda una pregunta muy interesante sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Lamentablemente no llegamos a tratar parte de los temas que teníamos sobre política exterior argentina, y entre ellos estaba esta cuestión, así que les pedimos disculpas, pero realmente tenemos que ir redondeando el... Se la contestamos y se la mandamos por mail. Perfecto, se lo contestamos por nos mail. comprometemos a eso. Así que gracias por esta pregunta. Y bueno, simplemente agradecerles a Juan Cruz, a Domingo, a Juan, a Sofía, a Guillermo, a aquellos alumnos que tal vez no pudieron venir, pero que estuvieron en contacto con nosotros, por aceptar esta invitación. Me parece que fue un diálogo, un encuentro fructífero, atípico, ¿no? Creo que a veces faltan estas instancias, y espero que haya sido interesante para ustedes participar, como lo fue para nosotros que ustedes estén hoy acá. Y comentarles que el próximo encuentro y el cierre de lo que va a ser este ciclo va a ser el día 7 de diciembre, y tendremos al señor embajador de Japón, Takahiro Nakamae, acompañándonos. Y justamente lo interesante para nosotros que fue poder plantear muchos de estos temas que estuvimos discutiendo hoy con un embajador de carrera, representante de un país que justamente está en el centro de lo que es este nuevo polo en Asia-Pacífico, este nuevo centro de poder. Así que va a estar muy interesante poder cerrar el año en compañía del embajador. Le agradecemos mucho también a nuestro moderador, a Victoria Dolores, y a todo el equipo de la universidad por acompañarnos en este evento, y les deseamos unas muy buenas tardes. Gracias. Gracias a todos.